Arturo, quiero referirme a dos asuntos. En primer lugar, a la situación del expresidente Álvaro Uribe, senador de la República, colega nuestro, y en segundo lugar, al fallo de la Corte Constitucional sobre las sesiones virtuales. En primer lugar, me permito leer un breve comunicado que expedí hoy sobre la situación del expresidente Álvaro Uribe. Esta es una situación muy difícil para el expresidente Álvaro Uribe, y en particular para su señora, sus hijos y su familia, a quienes extiendo mi solidaridad. Por pleno respeto a la separación de poderes en la rama judicial y en particular a la Corte Suprema de Justicia, tengo por principio no pronunciarme sobre el contenido de decisiones judiciales. Haciendo abstracción del caso en concreto del expresidente Uribe, la privación de la libertad de un exmandatario tiene una connotación política e institucional de alta complejidad para el país. Hago un llamado al país para que esta coyuntura se surta dentro del respeto a la justicia y la presunción de inocencia. Y ya, presidente, en lo que tiene que ver con el fallo de la Corte Constitucional, pues, presidente, yo quisiera hacer tres observaciones muy puntuales. No estamos ya ante dos alternativas equivalentes: sesiones presenciales y sesiones virtuales. Lo virtual es lo anormal, como se pretendía en un principio aquí en el Congreso de la República y como se pretendía en el proyecto de ley que lamentablemente se aprobó con muchos defectos en la Comisión Primera del Senado. Y se pretendía prácticamente equiparar las sesiones virtuales al normal ejercicio y funcionamiento del Congreso de la República. Es decir, ya no estamos ante dos alternativas válidas, solo hay una alternativa válida. Y en circunstancias absolutamente excepcionales se ha permitido este tipo de sesiones que son las virtuales, pero con las siguientes salvedades. El fallo tiene un principio rector de interpretación. Si queremos de pronto leer de mala fe el fallo, podemos aferrarnos a pedacitos del fallo, a frases, extraerlas, descontextualizarlas y, por consiguiente, manipular el sentido del fallo. Pero hay un principio rector y lo resaltan permanentemente, lo dicen al principio. El principio rector de interpretación es básicamente que esta pandemia no puede convertir las sesiones virtuales en una realidad de facto, la forma de facto de funcionamiento del Congreso de la República. Y luego la Corte dice con mucho énfasis, tienen que retornar cuanto antes a las sesiones presenciales. Ese es el principio rector de interpretación. Luego hacen un énfasis en un segundo punto muy importante. Ellos obviamente lo redactan, el fallo, pues lo redactan como se dirige un poder a otro, de manera respetuosa y haciendo las sugerencias, pero pues esa expresión respetuosa y hacer sugerencias que no pueden ser una directriz es un anuncio clarísimo sobre el test de constitucionalidad que ellos aplicarán a las leyes que sean producidas por el Congreso de la República y por la modalidad de producción de las leyes, básicamente. Si se insiste en la virtualidad sin haber agotado todas las posibilidades, o si se busca una fórmula presencial, semipresencial, que le dé validez a lo que produzcamos. Entonces, ese es el primer principio. De facto, esto no se puede convertir en regla general. Y el segundo gran principio se refiere a los actos legislativos, a la función constituyente y a las leyes de mayorías especiales. Y son muy enfáticos, dicen, tienen que ser presenciales, a menos que sea imposible. Porque aquí hablan de en la medida de lo posible. Y en la medida de lo posible es una expresión castiza. Yo he visto que la usan muchos, los que quieren seguir en estas sesiones virtuales, la usan para decir en la medida de lo posible. No, esa es una expresión castiza, pero en la medida de lo posible significa a menos que sea imposible. A menos que sea imposible. Todas estas leyes tienen que tramitarse presencialmente. Entonces, ¿qué significa a menos que sea imposible? Pues la obligación de la mesa directiva del Senado de la República de Colombia es hacer todo lo que sea necesario para que podamos sesionar presencialmente. Así lo van a medir, respetado presidente. Ese es el test de constitucionalidad que van a aplicar.
No, es que me llegó una carta del ministro, que es que la ministra del Interior dijo que eso no lo van a valer, pues porque ellos, es la Corte Constitucional. Entonces, el deber de la mesa directiva es hacer todo lo que sea necesario para sesionar presencialmente, porque si pudiendo no lo hacen, pues declararán la inconstitucionalidad de muchas de estas reformas y quedaremos muy mal ante el país y no habremos hecho nada. Habremos perdido el tiempo, el escaso y valioso tiempo del periodo, de este periodo y del siguiente del Congreso de la República. Entonces, hay varios puntos sobre los cuales yo quiero desde ya pronunciarme y rebatir algunos que yo considero que son verdaderos subterfugios al sentido de la ley. Cuando alegan en la medida de lo posible, como para tratar de estirar el sentido de este fallo y mandarnos unos 4, 5, 6 meses más hasta marzo, y si se puede hasta junio con sesiones virtuales, eso no es válido. En la medida de lo posible es a menos que sea. Continúe, senador Rodrigo Lara, por favor. Continúe, sonido. Ya, gracias, presidente. Otros alegan, entonces dejen ir a algunos, estuve yo en las sesiones de la Comisión Primera la semana pasada, que se sienten allá y no les prohíban el ingreso, que era un poco el argumento que alegaban en Cámara para validar y legitimar todo lo que se haga a través de esta plataforma. No, se establecen las reglas generales de la presencialidad y por consiguiente se debe votar en el recinto. Pero para poder votar en el recinto tiene que estar el presidente de las comisiones, el presidente del Senado, el secretario, y por consiguiente constituir y configurar el quórum en el recinto. Excepcionalmente se pueden habilitar canales virtuales, porque lo deseable no es que todo el mundo esté en el recinto, pero sí que se configure el quórum en el recinto, como funciona en Chile, como funciona en España, como funciona en todas partes del mundo menos en Colombia. Y por otro lado, leer este fallo en blanco y negro, o todo es 100% virtual, o hay que llenar el aforo pleno del Senado de 106 para ponernos ante una condición imposible de cumplir. Es que yo no puedo meter a 106 personas en el recinto del Senado, pues buscamos otro recinto, o simplemente se configura el quórum mínimo necesario dependiendo de las decisiones que se van a tomar. Entonces, pues el mensaje que yo hago muy respetuosamente es, presidente, la Corte va a medir si se agotaron todos los esfuerzos y las medidas necesarias para sesionar presencialmente. Yo no creo que una carta del ministro de Salud nos pueda librar de la obligación de sesionar presencialmente cuanto antes, porque la Corte dirá, pues entonces háganlo en Corferias, háganlo en el Salón Rojo del Hotel de Kendama, o sesionen la Comisión Primera en el Boyacá. Hay 1000 posibilidades para hacerlo. Y yo invito en esto entonces a que acatemos el fallo de la Corte Constitucional de buena fe como nos corresponde, pero al mismo tiempo que se den los debates más importantes aquí. Mire, yo lo digo con mucho respeto por la bancada del Centro Democrático, que está pasando un momento difícil hoy. Es decir, asumir la defensa para la bancada del Centro Democrático del expresidente Uribe en esta plataforma, en esta red social, como yo lo llamo, no tiene ningún efecto. Esto no lo ve nadie. Esto no tiene ninguna sacralidad ni ninguna relevancia. Entonces esa defensa pierde fuerza. Este era el momento para que estuvieran en el recinto del Senado de la República dando ese debate y dejando esas constancias al país. Y lo digo con mucho respeto, pero yo considero que ese debe ser el espacio para dejar esas constancias por parte de un movimiento. Y en segundo lugar, presidente, yo creo que esto no puede, es decir, esto es un poco, ya, yo entiendo que para el gobierno es cómodo, pero es una forma también de despreciar a la persona pública. Aceleremos la elección de procuradoras, aceleremos la elección de magistrados de la Corte, porque el gobierno sabe muy bien que lo puede ferrocarrilar muy fácilmente a través de esta plataforma. Pero ¿dónde queda el poder de decisión de los senadores de la República? Ningún procurador se va a sentir elegido por los senadores de la República, a los que van a ver como una correa de transmisión, porque esta plataforma es una correa de transmisión. Entonces, mire, presidente, yo ya y culmino con este llamado muy constructivo. Las sesiones semipresenciales de verdad son las que implican configuración del quórum en el recinto, dependiendo de las decisiones. Podríamos deliberar muchos temas en la plataforma y escoger un día, el miércoles o el jueves, para agotar la votación de muchos proyectos. Configurando el quórum en el recinto, de esa manera, sin aforarlo completamente, autorizando a otros, los mayores de 60 años,
los que tengan comorbilidades u otras personas que no consideren que pueden desplazarse, podrían perfectamente conectarse a través de la plataforma y con eso logramos equilibrar protección de la salud de las personas, medidas biosanitarias lógicas dentro del recinto, respeto por el quórum, respeto por el Congreso y respeto por el fallo de la Corte. Y de eso le ofrecemos lo más importante y lo que más nos está pidiendo el país en este momento, que es seguridad jurídica. Gracias. Muy bien. Gracias.